Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre una ruta comercial que cambió al Imperio Español. Esta ruta, tras la conquista del continente americano, permitió a la Nueva España consolidarse como un punto medio de llegada y salida de productos procedentes de ese mismo continente, así como de Asia y Europa. Estamos hablando sobre la ruta Sevilla-Acapulco-Manila, la cual permitió el transporte de productos como especies, alimentos, materias primas, etc. En este episodio explicaremos los antecedentes de esta ruta, su historia y lo que ocurrió tras su desaparición. La humanidad ha visto el surgimiento y la caída de majestuosos y monumentales imperios, los cuales duraron siglos o unas cuantas décadas, y que pudieron haberse terminado por revueltas sociales y políticas, el surgimiento e implementación de nuevas ideas, la conquista del mismo por otro más grande o por una mala administración a nivel político y económico. Estas son algunas de las causas por las que un imperio, una nación o un estado perece, pues su gente no fue lo suficientemente inteligente para percatarse de los problemas que los rodeaban, siendo uno de esos problemas la falta de atención hacia su economía, es decir, ocuparse en establecer y mantener fuertes sus rutas y relaciones comerciales alrededor del mundo. Algunos países europeos, como Inglaterra, Francia, España y Portugal, fueron suertudos al momento de poner su máximo empeño en llevar a cabo sus proyectos económicos en el planeta. Sin embargo, a estas potencias mundiales se les cruzaron varios problemas en su camino, siendo uno de ellos la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano, el 29 de mayo de 1453. La conquista de esa ciudad por los otomanos significó el cierre de rutas comerciales desde Europa a Asia, pues el lugar era un punto medio de la ruta de la seda entre ambos continentes. Los europeos no tuvieron otra alternativa que buscar nuevas rutas para llegar al continente asiático, pero en esta ocasión tendrían que navegar por el Océano Atlántico para arribar a su destino. Unos optaron por rodear África por el Cabo de la Buena Esperanza hasta llegar al subcontinente indio, que era uno de los puntos más importantes para los europeos, pero otros decidieron cruzar directamente todo el Atlántico para llegar al otro lado del mundo. Cristóbal Colón fue una de esas personas que decidió hacer esa misión. Colón había intentado convencer a varios reyes europeos de financiar su plan, pero no recibió respuestas positivas. No fue hasta que visitó a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, cuando su plan fue aceptado y financiado. Colón eventualmente llegaría a nuevas tierras el 12 de octubre de 1492, creyendo que eran las Indias, cuando en realidad se trataba de otro continente entre Asia y Europa, llamado América. Esto significó la consolidación de España como una potencia mundial, pues con el tiempo, al enterarse que el territorio recién descubierto era nuevo y no pertenecía a Asia, como se suponía en un principio, España inició los preparativos para explorar y conquistar más territorios, los cuales estaban poblados por sociedades y civilizaciones indígenas. Los españoles se encontraron con la grata sorpresa de que América estaba repleta de cientos de recursos naturales y minerales que difícilmente se hallaban en sus tierras natales o no se encontraban de ninguna forma. Paulatinamente, las culturas americanas empezaron a caer a manos de los conquistadores ibéricos, estableciendo de esta forma varios virreinatos, como la Nueva España, el Virreinato de Perú y Nueva Granada. Teniendo estos territorios bajo órdenes de los españoles,
faltaba algo por hacer: establecer rutas comerciales, pues requerían transportar materias primas procedentes de América hacia sus tierras natales, así como transportar objetos y medios de transporte españoles hacia el continente conquistado. Una de esas rutas comerciales fue la que iba desde Sevilla hasta el puerto de Veracruz, en Nueva España, actual México, haciendo escala en La Habana, actual capital cubana. Esta ruta, además, estaba conectada con otra que iba desde el puerto de Acapulco hasta Manila, actual capital del archipiélago filipino, el cual fue explorado y conquistado por los españoles después de asentarse en América. El establecimiento de estas rutas comerciales significó el inicio del dominio español en todo el mundo, pero las cosas no serían tan fáciles. El Imperio Español, a lo largo de su historia, creó y mantuvo muchas rutas comerciales con el Virreinato Novohispano, así como con otros virreinatos en América. Una de esas rutas era la del puerto de Sevilla, en España, y Veracruz, en Nueva España, y como todo en la historia, esta tiene un origen. En el segundo viaje de Colón, iba un hombre a bordo de los buques al mando del conquistador, llamado Antonio de Torres, quien fue un hombre de confianza y de cercanía a Colón. Antonio de Torres regresó del segundo viaje el 2 de febrero de 1494, pues iba a iniciar un nuevo proyecto marítimo que requería 8 barcos para llevarlo a cabo. El marinero embarcó en un nuevo viaje el 7 de marzo de ese mismo año y fue el antecedente del establecimiento de la ruta marítima entre España y su colonia americana. Dicha ruta fue conocida como la Carrera de Indias. 7 años más tarde, en 1501, la corona española formalmente asumió el control directo de los barcos que formaban parte de esta ruta comercial, y luego, en 1503, se creó la Casa de Contratación de Sevilla, o la Casa de Audiencia de Indias, con sede en esa ciudad, la cual tuvo la función de controlar el comercio marítimo español entre la península ibérica y las colonias españolas en América. La razón principal por la que Sevilla fue elegida como punto de entrada y salida de mercancías y personas fue porque era un sitio económico sumamente importante para España, ya que destacó en la agricultura y la manufactura, y además era un buen lugar para mantener y establecer comunicaciones con los buques que entraban y salían de su puerto, cualidad que el resto de las ciudades costeras de España carecían. A principios del siglo XVI, el transporte de bienes mediante esta ruta fue relativamente tranquilo y no trajo muchos problemas, pero todo cambiaría en 1522, cuando el corsario Jean Florin saqueó 2 buques españoles al mando de Hernán Cortés que contenían el tesoro de Moctezuma, procedente del ahora conquistado Imperio Azteca. Ante la emergente situación que involucraba a piratas y corsarios, los españoles tomaron acción en 1526, diciendo que los barcos deberán trasladarse en flotas, es decir, tendrán que navegar por el Atlántico juntos, para hacer frente a estos hombres, en caso de que fueran atacados. Años más tarde, Sevilla fijó el sistema de Indias de forma permanente, es decir, que partirían y llegarían a su puerto de forma definitiva, siendo solamente 2 flotas las que navegarían en un año, las cuales irían armadas y protegidas militarmente. La primera flota empezaría su travesía en marzo y la segunda en septiembre, y estarían compuestas por 10 barcos mercantes con un peso de más de 100 toneladas y tendrían una escolta de un barco militar cada uno. En un principio, cuando la flota llegaba a La Habana, el buque militar dejaba soltar a su flota comercial y emprendía un viaje más pequeño en busca de posibles corsarios y piratas. Pero para 1553 la situación cambió,
pues las flotas ya contenían 4 buques militares como medida de protección de sus tesoros y objetos comerciales. Cuando la colosal flota llegaba al Caribe, 2 de los buques de guerra se separaban del equipo para proteger a aquellos comerciantes que iban a sus respectivos destinos. Uno se iba a tierra firme, actual Panamá, y otro se iba hacia Cuba, Puerto Rico o la isla de la Española, mientras que los 2 restantes acompañaban a los buques mercantes rumbo a Veracruz. El 10 de julio de 1561 se creó oficialmente la Flota de Indias, aumentando de esa forma la seguridad de los comerciantes españoles y sus mercancías, esto tras el descubrimiento de minas de plata en colonias americanas, lo cual supondría riquezas para los españoles, pero un peligro para su transporte. En 1569 se dieron 2 nombres formales para las tropas marítimas de España: la Flota de la Nueva España, la cual partía en abril y tenía como destino Veracruz, y la Flota de Tierra Firme, cuyo destino era Nombre de Dios, en Panamá, y que partía en agosto. La ruta de Sevilla a Veracruz daba inicio en el puerto de Sevilla, en el río Guadalquivir, hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda, para hacer escala en las Islas Canarias. Luego se adentraban en el Atlántico para llegar a la isla Dominica. En dicha isla se desprendían buques que tenían como punto de llegada Cuba, Puerto Rico, Honduras, etc. Ya cuando los comerciantes llegaban al puerto de Veracruz, subían a los barcos algunos inspectores, que tenían la labor de checar que todo estuviera en su lugar y que fuera lo que se encargó para la colonia. Luego, con el sello de aprobación de los inspectores, 2 navíos partían de Veracruz rumbo a España, para avisarles a las autoridades de allá que la misión había sido cumplida exitosamente. De esta forma, se procede a descargar todo el cargamento de los barcos y se llevan a cabo los primeros comercios en el lugar, los cuales se hacían durante una feria que duraba entre 2 semanas y un mes. Entre las exportaciones más importantes que hacían estaba el mercurio, extraído directamente de las minas españolas de Almadén y utilizado en las minas novohispanas para extraer plata, el cual fue un mineral muy importante importado de ese continente a España. Además, se exportaba aceite, vino, papel, hierro, libros, tejidos y por último, pero no menos importante, caballos, siendo estos vitales para el transporte terrestre en Nueva España. Por otro lado, desde Veracruz se importaba el oro y la plata, así como la cochinilla, utilizada para motivos medicinales, alimenticios y de vestimenta. Por si fuera poco, también importaban maderas ajenas al continente europeo. Inicialmente importaban maíz, papa y cacao, pero esto dejó de hacerse, pues los productos se echaban a perder fácilmente. Al momento de realizar el tornaviaje o el viaje de regreso a España, se podrían enfrentar con piratas y corsarios y tormentas tropicales caribeñas. El viaje iniciaba cruzando el Golfo de México para hacer una parada en La Habana. Luego iban hacia el norte, atravesando las Bahamas y las Bermudas, para así cruzar el Atlántico Norte, llegando hacia las islas de las Azores y finalmente llegar a España. Una parte de los productos exportados a Nueva España cruzaban por la Ciudad de México, por tierra, hasta llegar al puerto de Acapulco, donde se encontraba otra ruta marítima, igual de importante que esta. La historia de la ruta comercial entre Manila y Acapulco también es compleja, pero interesante. Todo inicia cuando el rey Carlos I envía a Fernando de Magallanes a buscar una nueva ruta que lo llevara a un lugar que le diera especias para su reino,
por lo que en agosto de 1519 Magallanes zarpó con sus compañeros de Sevilla a hallar ese territorio desconocido. El marinero, además de tener muchos conflictos con sus tropas, decidió rodear Sudamérica por el Atlántico, hasta llegar al extremo sur, atravesando el río Santa Cruz y desembocando en el Pacífico. Luego se dirigieron hacia el oeste, para finalmente llegar en marzo de 1521 a la isla de Mazagua, en la Tierra Prometida. La llegada de Magallanes sería fatal, pues unos indígenas decidieron matarlo el 27 de abril de 1521, por lo que Juan Sebastián Elcano tomó su lugar y terminó la expedición rodeando África hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522. Años después, Ruy López de Villalobos realizó un viaje hacia las islas, las cuales nombró como Filipinas, en honor al rey español Felipe II. Dicho rey encomendó más tarde, mediante el virrey Luis de Velasco, a Miguel López de Legazpi a explorar el archipiélago para buscar especias y descubrir el tornaviaje de Filipinas hacia Nueva España. Dicha expedición fracasó. No sería hasta 1564 cuando Andrés de Urdaneta, junto con Legazpi, realizaron un nuevo viaje, iniciando en el puerto de Navidad, actual estado de Jalisco, en México, para llegar a Filipinas en febrero de 1565. Urdaneta descubrió el tornaviaje entre las dos tierras, navegando hacia el noreste, utilizando la corriente japonesa de Kuroshibo, viajando entre las latitudes 30 grados y 39 grados N, o norte, yendo siempre hacia el este. Luego dieron vuelta hacia el sur, pasando al oeste de la costa de California, hasta llegar finalmente al puerto de Acapulco en octubre de 1565. Dicho viaje duró más de 4 meses. Mientras tanto, Legazpi realizó los primeros trabajos de conquista en Filipinas, estableciendo en 1571 la ciudad capital de Manila, ya siendo el archipiélago una capitanía general dependiente de Nueva España, y estableciendo formalmente la ruta del Galeón de Manila, la cual fue descubierta como tal 6 años atrás. En sí, la ruta iniciaba en Acapulco, viajando hacia el sur, entre los paralelos 10 y 11. Luego cambiaba de posición para navegar hacia el oeste, entre los paralelos 13 y 14, pasando cerca de las Islas Marshall y las Marianas, para llegar finalmente a la ciudad de Cavite, en la bahía de Manila, Filipinas. Esta parte del viaje duraba cerca de 50 días, mientras que el tornaviaje duraba 4 meses o más, pues esto dependía de las corrientes de viento y de los constantes ataques de piratas y corsarios ingleses y japoneses. El tornaviaje iniciaba en Manila, yendo hacia el sur de la costa de Luzón y saliendo al Pacífico mediante el estrecho de San Bernardino. Luego el barco se dirigía hacia el noreste para tomar la corriente de Kuroshibo y de ahí girar completamente hacia el este para atravesar todo el Pacífico hasta avistar la costa californiana y dar vuelta hacia el sur, cerca del Cabo Mendocino, y navegar a lo largo de toda esa área hasta embarcar en Acapulco. El viaje desde Acapulco hasta Manila generalmente se realizaba entre marzo y abril, mientras que el viaje de regreso se llevaba a cabo entre julio y enero, aunque si se salía de Manila después de agosto ya no había mucha opción, pues era peligroso. Los buques de la ruta marítima generalmente eran construidos en Bagatao, Filipinas, o en la ciudad mexicana de Autlán, siendo en su mayoría galeones, los cuales tenían a bordo cerca de 250 personas. Desde Acapulco, los galeones exportaban a Manila cientos de productos, siendo el más importante la plata, un metal que era muy escaso en Asia, más que en América y Europa. También exportaban vacas, caballos, maíz, cacao, caña de azúcar, tabaco, tomate, aguacate,
vainilla, y de igual forma también se transportaban personas como soldados, funcionarios, sacerdotes y arzobispos, teniendo como misión la evangelización de Filipinas. Y no solo eso, gracias a la ruta entre Sevilla y Veracruz se exportaron vinos españoles, aceite de oliva, utensilios domésticos, herramientas y animales europeos. Los filipinos no se quedaron atrás. Ellos importaron a los novohispanos una tonelada de productos diversos provenientes de dicha nación, así como de China, Japón, India e Indonesia, siendo los más importantes marfiles hindúes, seda, utensilios japoneses, clavo, nuez, perfumes, jade de China y múltiples vestimentas. Algunos de los productos importados a Nueva España fueron trasladados hacia España mediante la ruta de Veracruz-Sevilla, y esto realizó un profundo impacto para la sociedad española, pues algunos elementos como el chal fueron incluidos como parte de la vestimenta de las mujeres de la época y cuyas repercusiones se siguen viendo en la actualidad. A pesar de que las relaciones comerciales se veían normales entre Filipinas y la Nueva España, esta ruta comercial y marítima no duraría para siempre, y lo mismo pasaría con la ruta comercial del Océano Atlántico, pues aunque las rutas se mantenían, el mundo evolucionaba, lo cual significaría grandes consecuencias para el comercio entre los tres continentes. La ruta Sevilla-Veracruz, Acapulco-Manila fue una de las rutas comerciales más largas de la historia, pues en total midió cerca de 15.000 millas náuticas, durando cerca de 286 años, iniciando entre 1503 y terminando en 1789, mientras que la de la Manila duró hasta 1815. Por 250 años, entre 1565 y 1815, la ruta del Pacífico tuvo 665 viajes marítimos, siendo 163 de estos embarcaciones. Por otra parte, entre los años 1540 y 1650, 11.000 barcos atravesaron la ruta de las Indias, y de esos barcos, solo 519 no llegaron a su destino, y de esos, solo 107 fueron atacados por piratas o corsarios. En otras palabras, muy pocas embarcaciones fueron afectadas por estos ataques, dando a entender que tenían gran protección militar marítima. En el siglo XVII surgieron dificultades en la llegada de los buques al río Guadalquivir, pues debido a su cargamento eran muy pesados, provocando que los barcos arrastraran arena del río, haciendo muy difícil que se movieran, por lo que en 1689 las embarcaciones empezaron a llegar y partir del puerto de Cádiz, lugar al que la Casa de la Contratación finalmente se mudaría en 1717. Además, por unos años, España había suspendido comercio con otras naciones ajenas a esta, durante el reinado de Carlos III. Pero el 12 de octubre de 1778, el país abrió sus puertas al comercio exterior con el Reglamento de Libre Comercio. 21 años después, en 1789, cesó de funcionar el sistema de flotas, dando paso a que los consulados y las compañías marítimas manejaran y crearan nuevas rutas comerciales. Por si fuera poco, la ruta del Pacífico vería su destino con una guerra entre España e Inglaterra, la batalla de Trafalgar contra Napoleón Bonaparte y el estallido de la independencia de México, afectando seriamente el comercio de la ruta. Finalmente, en 1813, las Cortes de Cádiz acuerdan la disolución de la ruta para darles el derecho de comerciar a los filipinos. Esta resolución fue ratificada por Fernando VII al año siguiente tras la derrota de Napoleón. Todo acabaría en 1815, cuando arribó la última embarcación de la ruta a la desordenada Nueva España,
donde algunos independentistas mexicanos confiscaron toda la mercancía del buque. Esta inmensa ruta fue un milagro económico para el Imperio Español y sus colonias, pues ellos pensaban que ya lo tenían todo, pero en ningún momento pensaron que esa felicidad obtenida gracias al comercio entre los 3 continentes iba a terminar, pero desgraciadamente así fue. Poco a poco, sus colonias obtendrían su independencia y el imperio caería lentamente. Pero, por otra parte, aparecerían nuevos estados que los sustituirían por los siguientes años. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de junio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.